Acá estoy, Marce, de nuevo. Sí, porque se había cortado, no se te escuchaba nada. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, te escucho perfecto. Te escucho Bueno, perfectamente. bueno. Eh, Estábamos en tiempo de sí, dictadura, una historia. sí, Sí. sí, sí. Pues perfectamente podría ser la ambientación para una de mis historias, sí, cómo no. Sí, durísima, durísima época. Terrible. Bueno, te voy a preguntar otra pregunta que hizo Marta Benítez. ¿Te interesaría escribir alguna historia que se instale en algún episodio argentino contemporáneo? Bueno, contemporáneo podríamos decir que fue dictadura, fue en la década de los 70, así que contemporáneo es. Eh, en la hay que tener también cuidado porque a veces Me parece que es una época muy difícil. O sea, si te metes en ese tema es tan... sí, hay todavía muchas heridas abiertas. Sí, eh, es difícil escribir en épocas que son tan recientes, en donde sobre todo tocar temas políticos, eso es complicado siempre porque puede generar reacciones muy adversas, gente que se sienta tocada, dolida. Y yo simplemente con mis libros lo que quiero hacer es escribir una historia de amor ambientada en un determinado momento, seguro, pero la excusa es la historia de amor y entretener a la gente, no generar ningún tipo de conflicto. conflicto, sí. Pero sí, siempre, pero de vuelta les digo lo que les decía antes, el tema es si a mí me nace la inspiración de hacerlo, o sea, forzar, Si no te nace, no lo haces. no, escribir algo forzado no es negocio, digo yo, porque te tiene que nacer del corazón la cosa, si no, no va. Porque no te sale bien, porque lo estás haciendo a lo mejor por pedido, o por presión, pero no, no. Escribir es la cosa en la que yo hago con mayor libertad, así que prefiero seguir haciéndola así. Pero A ver qué le no, no digo, respon- no, sí, te escucho. a ver qué le respondemos a Roxana en esta pregunta. Mirá la pregunta que hizo Roxana, ¿eh? Dice, ¿por qué a Bodas de Odio querías titularlo como La Mariposa? ¿O Juan Cruz, después de ser gusano, se convirtió en alguien bello? ¿O Fiona pudo aprender a volar? Está buena la pregunta. No, en realidad ni Juan Cruz era un gusano que se convirtió en una mariposa, ni No, ella. Yo creo que lo que se convirtió en una mariposa naciendo muy, muy mal fue su matrimonio. Era el matrimonio de ellos lo que se convirtió en una mariposa de crisálida, fea, desagradable, como son los gusanos, pobre gusano, se convirtió en una bellísima mariposa. Eso es lo que yo había imaginado. Pero la editorial de ese momento, que era Ediciones B, consideró, la gente del departamento de ventas consideró que no era un título muy comercial, muy atractivo, entonces bueno, con mi editora de aquel momento nos pusimos a pensar posibles títulos teniendo en cuenta la trama y bueno, surgió ese, que como ella decía, era una mezcla de bodas de sangre y días de odio. Pero la idea ah, era eso, el matrimonio de ellos era la mariposa, la mariposa. ellos como pareja habían podido pasar de una situación muy traumática, como es un casamiento a la fuerza, donde ella estaba tan enojada, estaba Enojada, Fiona, sí, sí, dolida. dolida, ofendida, encima tenía un conflicto terrible con el padre, era el padre el que la estaba obligando a hacer eso, y pasar a descubrir que todo lo que descubrió después con él, ¿no es cierto? Esa era la mariposa. Y sí, creo que de algún modo eso la liberó a ella y le permitió volar, porque estaba A contenta. Cuando mí, uno, a mí me pasó con Bodas, que yo cuando lo leí por primera vez, como que, como que me cayó pesado Juan Cruz, ¿no? pesado, te cayó mal, digamos. Me cayó mal, ¿viste? Y después, bueno, ya lo leí como 10 veces, porque yo tus libros por lo general lo leo como, lo Qué leo como 10, bárbaro. y después lo terminás amando, porque es tan lindo, ¿o no? Sí, sí, y también él, no nos olvidemos que tuvo una vida muy dura, Sí, eh, muy, muy. muy dura.
de chiquito también tuvo su negra Candelaria que lo adoraba y lo hizo sentir siempre amado y eso le dio mucha seguridad, pero Juan Cruz también tuvo un inicio en la vida muy feo. Una de las Sí. cosas que yo siempre le pido a las lectoras es que hagan concesiones, digo yo, concedámosle a los personajes la posibilidad de no ser perfectos, de no ser héroes, y tengamos en cuenta lo que vivieron, lo que padecieron, lo que sufrieron, porque Es que el ser obviamente, humano no es, a ver, no es perfecto, nadie puede ser perfecto. O sea, exacto. Entonces, bueno, Juan Cruz era uno de ellos, era un digno hijo de la violencia, de tener que abrirse camino a codazos desde muy chiquito. de Entonces, haber bueno, sufrido desde muy chico. sí, sí. Bueno, también Carlo Barsi de Marlene, en fin. Sí. ¿Los títulos de tus historias surgen a mitad de camino o están pensados desde el principio? ¿Te pasa así con alguno? ¿Te ha pasado? En general van surgiendo a medida que voy escribiendo. Me acuerdo cómo nació Indias Blancas. Yo estaba escribiendo ese libro y ya, no sé, habré estado finalizando la primera parte y un día estaba lavando los platos, me acuerdo de noche, todavía no tenía la vajilla, bendito sea. Estaba lavando los platos y me acuerdo que se me vino así como si, por supuesto estás todo el día pensando en la novela, cuando estás escribiendo tenés la novela todo el día pensando, como digo yo, tenés el radar abierto. Entonces, estás tan receptiva que en el momento cuando te pones a hacer tareas tan autómatas como puede ser planchar o lavar los platos, bueno, yo estaba lavando los platos, me acuerdo, largué los guantes, salí corriendo a anotar el título que se me había ocurrido en Días Blancas por temor a olvidarlo. No lo iba a olvidar, pero bueno. En cambio, por ejemplo, aquí hay dragones, ese lo supe siempre. Desde que descubrí esa frase en esos mapas antiguos, quise que la novela de la Diana se llamase así. Entonces, cada libro es completamente distinto. Cada experiencia que tengo con los libros son distintas. No puedo decir si aparece el título a la mitad, al final. Aparece cuando tiene que aparecer. Y es difícil de explicar porque es todo muy, como te digo, estaba lavando los platos y se me vino el título Indias Blancas a la cabeza. Y, y estaba más o menos ya terminando la primera parte. Por eso, no se puede establecer un método, que a mí me encantaría establecer un método porque yo soy una persona muy estructurada, pero cuando estás escribiendo, cuando estás creando, no hay método, es la creatividad loca, sin rutina, no sin rutina, porque de hecho yo me levanto todos los días a las Tenés 7 una de la mañana, rutina, sí. sí, por supuesto, pero quiero decir, no hay un método para escribir, no es que si yo, a veces me escriben personas que quieren ser escritores, me dicen, ay, ¿me podés dar un consejo? ¿Cómo hago? Y no es fácil dar consejos sobre eso porque en realidad te tiene que nacer de adentro una pasión arrolladora por escribir algo. Y si eso no está, no está. Y no, nadie te la va a poder poner ahí adentro, en tu corazón, en tu alma. Así que el título, que es muy importante, el título de un libro es fundamental, eh, es parte de esa locura creativa que va apareciendo en el momento que tiene que aparecer. Y bueno, me Esto lo acuerdo digo yo, esto lo digo yo en sí, lo personal. A mí me pasa cuando yo, que no me pasa con muchas escritoras, a mí me pasa, y creo que le debe pasar a muchas de las chicas que te leemos, a mí me pasa que cuando yo empiezo una historia tuya, que obviamente uno tiene una vida y tiene que trabajar y tiene que hacer cosas y tiene que dejar de leer el libro por un rato, sí. por unas horas. Pero me pasa que yo durante el día estoy trabajando y estoy pensando en el lugar que quede de la historia. Bueno, Eso creo yo que estoy, no lo provocás vos sola, o sea, no pasa con muchas autoras. bueno, a ver, Por eso hay libros siempre que se habla están. de la magia que tenés para escribir. Gracias, Marcia. La verdad es que me alegro lo que me estás diciendo, es lo que a No, mí me pero lo pasa. digo porque lo siento, ¿eh? Vos sabés que yo Sí, digo sí, las sí. cosas porque las siento, siempre te las digo. Las veces que he tenido la oportunidad de verte, de abrazarte, de compartir un momento con vos, siempre te lo digo, porque es Sí. así. Es muy difícil encontrar a personas así.
Mira, debe ser también parte de esta intensidad con la que yo escribo, que hablábamos al principio de la comunicación, o sea, eso que decíamos que mis personajes son tan posesivos, o sea, intensos, es que yo soy así. Y cuando yo escribo, creo que transmito eso, ¿no? Esa cosa de, de- de- de vida o muerte, casi te diría. Entonces, que al lector le llega, obviamente. Y yo también estoy así, cuando estoy escribiendo, yo estoy todo el día pensando en la historia. Que te diga Miguel, me ha sucedido, de que Miguel me habla y yo no escucho, Marce, no escucho. No es que sé que está hablando y yo no le doy, no le llevo el apunte o no le presto atención. No lo escucho, o sea, el sentido de la audición quedó completamente out, fuera, porque estoy en otra dimensión. Yo te Eh, juro que a mí me pasa eso. A mí me a pasa mí me eso. A mí, asusta, yo por ejemplo, yo tus libros los voy leyendo cuando voy en el tren, cuando voy en el colectivo. Me ha sí. pasado que hay gente que me está hablando y yo no escuché a la persona que me está hablando porque yo estoy concentrada en lo que estoy leyendo. No, no, pero qué feo. A mí te digo, Miguel, al principio se enojaba y me decía, pero ¿cómo no me escuchas? No te escuché, repetime, porque no sé ni sabía que me estabas hablando. Él pensaba que yo le estaba mintiendo, porque claro, no podía entender, si yo no tengo problemas de audición, como él estando a medio metro de mí, yo no lo escuchaba. Pero bueno, es esa magia que tienen los libros, las historias, cómo nos absorben. Y a mí me ha pasado con ciertos libros. Ahora estoy leyendo un libro que me encantaría estar todo el día leyéndolo, pero bueno, uno tiene que, como bien decís vos, trabajar, seguir su vida, hacer las cosas de la casa, del trabajo. Pero sí, son historias muy intensas. Intensas, intensas totalmente. Y que te atrapan, o sea, viste como que te hacen salir de la situación en la que estás, te hacen Sí, olvidarte de un montón sí, de cosas, de los sí, problemas. Entonces es como sí. que te Ah, aislás de todo. eso me encanta. Leer y escribir son las dos cosas que me permiten a mí olvidarme de todo, los problemas, las situaciones, la pandemia, lo que sea. Sí, es sanadora la lectura. Acá Gaby nos pregunta, a veces se habla del bloqueo de escritor, cuando algo no sale. Sí, ¿Te ha pasado? ¿Cómo sí. se hace para salir de eso si es que te pasó? Bueno, a veces bloqueo de sentarme y no saber qué escribir, no. Pero a veces sí decir, bueno, a ver cómo resuelvo esta situación, cómo paso, cómo decodifico de lo que tengo, la imagen que tengo en la cabeza a el código lenguaje escrito. A veces sentís limitación, como que el lenguaje escrito te limita, no podés expresar todo lo que querés comunicar para que la lectora o el lector vean lo que vos estás viendo en tu mente. Bueno, eso es mucha práctica. A ver, lo importante acá es ser práctico, no es lo mismo haber escrito Bodas de Odio hace 20 años atrás que escribir ahora, o sea, hay 20 años de mucha práctica. Eh, Justamente el valor que tienen las personas de edad, las ancianas, que nosotros en nuestro sistema occidental no las respetamos en absoluto, es justamente los años y años y años de práctica que tienen en lo que hicieron, entonces son maestros ya. Y eso te permite muchas veces sortear una situación de que no sabes cómo escribir esto, cómo hacer esto otro. Pero yo te digo, bloqueo así de pararme, sentarme frente a una hoja en blanco, frente a la pantalla en blanco de la computadora y decir, ¿y ahora qué hago? No, por suerte, toco madera. Gracias a Dios que Pero no te pase nunca. sí, ojalá, bueno, mira, Marce, puede pasar, todo puede pasar en esta vida y bueno, si llega, llega, ya veremos cómo lidiamos con eso. No va a ser lindo, obviamente, pero puede ser que pase. ¿Qué le vamos a hacer? No, pero estaríamos mucho tiempo sin saber de vos, sin saber de tus historias, de tus personajes. Ah, no, de mí pueden seguir sabiendo, podemos seguir haciendo charlas y todo lo que ustedes quieran. ¿Tenés alguna historia que te gustaría escribir pero te resulta difícil abordarla? ¿Alguna te ha Mm, pasado? fue ¿De difícil, algún tema en particular? fue difícil escribir la Diana.
cuando empecé a investigar la guerra de Bosnia y su gran consecuencia, que fue el tráfico humano, para satisfacer la Terrible. demanda sexual. Sí, o sea, es increíble cómo una guerra deja heridas que no se cierran nunca. O sea, esto de que se terminó la guerra, firmamos los acuerdos de paz, mentira. La guerra queda en el corazón de la gente y en las consecuencias económicas y sociales. Una de las grandes consecuencias de la guerra de Bosnia, Marce, fue que el país se vio invadido por las famosas, por los soldados de los cascos azules, de la ONU, de la OTAN, etcétera, etcétera, y la demanda de servicios sexuales aumentó, porque bueno, estos señoritos no podían estar si no estaban con mujeres. Entonces, claro, en Bosnia la prostitución es ilegal encima, no es que en otros países no es ilegal, en este país es ilegal, entonces menos prostitutas había, bueno, un desastre. Y nace entonces un comercio vil, que es el comercio humano, generalmente de chicas llevadas, bueno, ya las que han leído el libro lo saben, Sí. chicas llevadas el 90% de los casos por engaño, que no sabían que iban a trabajar de eso, o sea, completamente esclavizadas, secuestradas y esclavizadas. Y cuando empecé a investigar de ese tema, que yo sabía poco, así podía llegar a saber lo que sabe la gente en general, pero empecé a leer libros escritos por expertos que estudian el tema en profundidad como fenómeno sociológico. eh, Hoy por hoy es uno de los negocios más rentables junto con el de la droga, o sea, ya llegó a ser tan rentable como la droga, imaginemos, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y ahí ese tema me deprimí mucho, fue muy difícil. Eh, Tuve que Dos cortar por cosas unos que realmente meses. no se puede entender que puede existir en el mundo, o sea, porque arruinan todo. El mundo es, el ser humano es una criatura capaz de las perversidades más grandes que se te pueda ocurrir. Una cosa que a mí me enseñó la realidad es que yo puedo escribir cualquier cosa, porque la realidad seguramente me supera. Seguramente va a haber algo que parezca directamente sacado de una ciencia ficción, porque el ser humano tiene una capacidad de perversidad enorme, enorme. Y esto sí, es muy perverso, muy. Le arruina la vida a Lamentablemente, tantísimos. Sí. Y bueno, lamentablemente. ese tema fue duro investigarlo, muy duro, me deprimí bastante, tuve que dejar un tiempo. Me dediqué a escribir esos cuentitos, microcuentitos que publiqué ahora con el tema este de la pandemia. Hice otras cosas, empecé a escribir la novela, el cuento que después terminó siendo novela y que saldría ahora en octubre. Me distraje un poco, me airé, me oxigené un poco y después ya retomé de Para nuevo poder y fue, seguir, sí. pero fue El, feísimo. el diario de la Diana dentro del libro es excelente, está muy bien Bueno, hecho, yo te está bien. felicito por eso, porque la verdad que los detalles que se ven dentro de lo que es el diario escrito por ella Mm. es increíble, es Bueno, un trabajo, investigar todo lo que fue la guerra de Bosnia, lo que sufrieron esas personas, que no fue una guerra, porque como yo digo, el concepto de guerra que manejamos es el encuentro de dos ejércitos oficiales de sí, países no, no fue, que no, dentro de ciertas normas establecidas por las convenciones de Ginebra pelean. Esto fue, no sé qué fue tu vecino serbobonio, que de repente vos lo saludabas todas las mañanas y te ponías a charlar y a tomar mate, digamos, de la noche a la mañana cambió todo. se convirtió en tu carcelero, violador, o sea, yo no sé lo que esa pobre gente tuvo que vivir, o sea, no entiendo ni siquiera cómo hoy están vivos algunos los que sobrevivieron, cómo hacen para llevar el día a día. Bueno, el ser humano también es muy resiliente, como dicen, esa palabra que viene del inglés, que significa muy elástico, en el sentido de que nos estiramos y después volvemos a adoptar nuestra posición inicial, esa capacidad que tenemos de sanar y de reconstruirnos, maravillosa por suerte, pero sinceramente a veces pienso cómo no deben haber olvidado jamás lo que les pasó. Y bueno, investigar también lo de la guerra de Bosnia fue durísimo, fue muy, muy duro, terrible, pero bueno, acá estoy. Gaby Galucia nos pregunta, en la historia de Alexander, ¿habrá conexión con la familia de Artemio? De Artemio Furia, obvio, ¿no? Y sí, porque son todos Sí, tiene que primos. haber, porque sí, ¿no? Y además tenemos que saber un poquito más de ello que no supimos nunca más nada.
No, Yo, que, los yo dejé quiero ahí. conexión con todo, ¿viste? Sí, sí, todo con todo, es una gran Una familia pesada era esta. la chica era una pesada. No, a mí también me encanta. Imagínate que yo en Alma Negra lo puse al chiquitín Justicia, que es Papa Justicia en el cuarto de acá. Sí, sí, Yo sí. también necesito armar todo como un microcosmos ahí, que está todo conectado con todo. Muy pisciano. Necesitas seguir sabiendo de los personajes que quedaron atrás. O de conocer cómo eran sus vidas antes, ¿no es cierto? Como en el caso este de Justicia. Em, ¿Te quedaste con ganas de continuar alguna de tus historias que crees que no tienen un final perfecto? No. No, no. De hecho, estoy permanentemente pensando, bueno, voy a hacer la historia de Jerome, voy a hacer la historia de Colia, voy a hacer la historia de Alexander Black Raven, pero no significa que me haya quedado, que sienta que la historia original o la historia madre, por llamarla de algún modo, es incompleta, simplemente porque, bueno, uno se enamora de los personajes y quiere seguir sabiendo de ellos, simplemente por eso. Si tuvieses que elegir un personaje femenino para ser amiga de ella, ¿de quién sería? De todas. No, no, te tenés que No, jugar, Flor, por Dios. y de Jassy, sin duda. Ah, muy, La muy amo, bien. la amo totalmente, es lo más. Emanuela es lo más. Ay, qué lindas Eh, charlas, por Dios. encima te curas si te sentís mal, imagínate. Tiene Encima- mano sanadora. ¿Qué más puedes pedir? pero ¿Qué más puedes no es no pedir? es por eso, no es por eso, es porque creo que es un compendio de todas, mira. Eh, porque muchas dicen, ay, qué sumisa que es Emanuela. Y yo digo, sumisa Emanuela, que lo tiene en un puño. O sea, ella En un mueve unas puño, en un puño. con un batir de párpados lo maneja esta bestia, porque no es otra cosa que una bestia, y sumisa. Una cosa es ser sumisa y otra cosa es ser una persona muy tranquila como es ella. Ella es tranquila, una persona que desde la tranquilidad y desde la serenidad, que solamente te da tener una seguridad en vos misma terrible. Cuando una persona está muy seguro de sí misma, no necesita levantar la voz, no necesita pelear, no necesita nada. Con ser ella misma, tranquila, ahí está. Y yo la admiro por eso. La admiro porque yo no soy así, obviamente. Entonces, admiro esa serenidad que ella tiene para enfrentar a Aitor, que es un carnero que te lleva puesta, obviamente, por lo ariano que es. Y no, sumisa para nada, para nada. No la veo así. Sí, Y sí, pero hay muchas lectoras que piensan eso, ¿eh? Y lo he leído, que ponen en comentarios y todo, pero no, yo no pienso eso, yo no creo que sea así, no, para no, nada. para mí no. O sea, pero bueno, cada uno hace la relación, el vínculo entre el lector y el libro es, para cada persona va a ser distinto. Y de la misma historia vas a tener tantos relatos y tantas opiniones como lectores haya. Y eso lo entiendo, lo acepto, no tengo problema. Yo no estoy No, de obvio. acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Para mí una persona sumisa no es Emanuela. Emanuela, el día que lo tuvo que dejar, lo dejó y no tuvo ningún problema. O sea, eso no es sumisa. Sumisa es la que lo Se sigue, fue. eh, no sé, que no levante el tono de voz, que lo perdone. Perdonar es solamente una acción de los grandes. El mezquino, el rastrero no perdona, no tiene la capacidad para perdonar. Eh, Ay, pero ella perdona a todo el que mundo. perdona. Y sí, eh, Ahí se cortó un poquito, ¿me escuchás? sí, sí, te escucho. No, pero Manuela no perdona a todo el mundo. No, no, no. Manuela Bueno, perdona a los que ella quiere bueno, perdonar a los que ella quiere, sí, sí, obvio. porque considera que son personas que valen la pena. No, no perdona a todo el mundo. A Laurencio Nieto no lo hubiese perdonado nunca. No, no.
No, es que viste que en realidad, bueno, vos lo sabés, porque vos la escribiste, pero sí, no lo perdonó al final. Al final ella No, estuvo muy enojada, por eso digo, pobrecita. por eso te digo, creo que es el personaje que a mí me gustaría ser. Esa sabiduría innata con la que ella nació prácticamente es para mí admirable y envidiable también. Adriana Guzmán te pregunta si te gustaría escribir sobre las últimas décadas de la historia argentina, un amor prohibido entre facciones opuestas. Mm. Facciones Mm, opuestas, ¿qué sería? me Kirchneristas, imagino que deben ser, sí, me kirchneristas, imagino que deben ser diferentes partidos políticos, me imagino, yo la interpreté así también. no, no. Creo que la política es algo tan sucio, no creo que ni siquiera tengamos que discutir sobre política. O sea, si vos estás convencido de eso, yo estoy convencido de esto otro. Y yo me doy cuenta que en Argentina es difícil respetar la opinión del otro. Si el otro no es lo que No soy se yo, respetan. Si el otro opina diferente, lo descalifico. sí, No me interesa entender por qué esa persona quiere a ese partido o le gusta. Lo descalifico y es para los dos partidos, o sea, de unos y de otros. No hay una intención de un crecimiento. De última, estamos todos en el mismo barco, así que tenemos que aprender a convivir todos con todos. Lo bueno sería trabajar todos juntos, pero no sé si estamos muy maduros todavía en ese sentido. no, Entonces, me parece que no, nos falta muchísimo. si el otro no piensa como pienso yo, lo descalifico, no sirve, no va. No, a ver, la oposición es parte del barco en el que estamos, o sea, estamos todos acá tirando hacia el mismo lado. Pero bueno, no me inspira el tema, ¿vos sabés? No me... He No visto te llama. no, he visto tanto odio, tanta separación, Sería un gran desafío, sin duda, pero como tampoco me parece que pelearnos por eso sea una cosa noble, Mm. eh, no, ¿sabes qué, Marcel? No encuentro dónde está el conflicto. Porque cuando vos escribís una novela, lo primero que tenés que hacer es crear un conflicto, si no, no hay novela. Eh, Claro, si no tenés no lo tensión en la encontrás. trama, No, entonces está perfecto. Mm. acá no hay conflicto. O sea, vos sos X, yo soy Z, listo, punto. Respetémonos y cada uno haga el bien, haga lo que tiene que hacer por el bien de la patria, punto. Así que no le vería mucho el conflicto. Sí, los personajes empezasen a pelear por pertenecer a partidos políticos distintos, serían dos personas que para mi juicio no son dignas. Entonces no me interesa. Bueno, como no quiero abusar mucho de tu tiempo, preparé un ping-pong, así que te lo voy a Dale, hacer para que vos me dale, respondas. Me diga. tenés que definir con una sola palabra a los personajes que te voy a nombrar, ¿sí? Con una sola Dale. palabra. Uy, qué difícil yo. Artemio. No, por eso te lo recalqué, ¿viste? Sí, culpa, Pobre. Bueno. Eliaj, fuerza, Diana. ave fénix. Son dos palabras, pero bueno. Ave No, fénix. no, está bien, te lo permito, te lo permito. Sí, es una locución en sí misma, así que. Aitor, Carnero. pero ¿por qué? Y si es un ariano carnero, es un carnero viste con los carneros que van con la cabeza así para abajo para golpearte con los cuernos, y Sí, él sí. golpea. Yo lo amo, pero entiendo que es medio insoportable. No, yo también, yo lo amo profundamente. Rafaela, Flores, Roger, pirata, ay, me muero. era pirata. Podés llamarlo corsario, No, privateer, pero era pirata. Lazar,
dulzura. Ay, qué lindo. Y por último, Emanuela. Admiración. Ya sí Muy es bien, admiración. muy bien. Me gustó, me gustó. ¿Viste que podés con una sola palabra? Ay, No muy era tan difícil. difícil. Me tengo que morder la lengua de tantas cosas que te quería decir, porque me pongo vieja, Marci, y me pongo más charlatana, y bueno, y en mis libros se ve, no sé si te diste cuenta, empezamos ¿Sabés que con, a mí me pasa lo mismo? Yo el otro día lo pensaba y lo hablaba, que uno se va poniendo grande y se va poniendo, se va bueno, yo me noto como más sensible, ¿viste? Que lloras por cualquier sí. cosa. ¿No te pasa? ¿De qué signo sos vos? Sí, yo también, pero Soy ¿de qué signo sos? cáncer, Ah, cáncer. bueno, no, cáncer nació para llorar. Cáncer Gracias. es signo de agua, los tres signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Cáncer es como un pequeño lago en donde vos proteges en esa agua a los que más amas, o sea, tu familia, tu ahijada que tanto querés, qué sé yo. Después Sí, pasas al agua escorpiana, es como una especie de pantano oscuro, lleno de amenazas, de alimañas, y después pasas al océano pisciano, de amor por todo el mundo y por la humanidad. Pero sin duda el agua es lágrima, o sea, el agua es sentimiento y emoción, eso es, regido por la luna. ¿te das El agua está cuenta, viste? por eso lloras tanto. Yo no soy tan lacrimógena, soy lacrimógena, pero yo soy taurina, Tauro, signo de tierra, un poco más duro. Pero, Sí, sí, uno se va poniendo más emotivo y vas pensando que tu papá y tu mamá ya están viejos y que esto, y cuando llegue el día, bueno, totalmente. todas esas cosas espantosas. Pero bueno, van a llegar, son parte de la vida. Y yo Y me estoy sí, volviendo obvio. más, yo empecé escribiendo un libro como Lo que dicen tus ojos, que fue el primer libro que escribí, que no sé si tiene 400 páginas o si llega a Dime quién es como de 800 y pico. Está claro que lo mío no fue la síntesis. Pasé de la síntesis a la no síntesis. Pero bueno, por eso decirte una Imposible, no palabra era podés. difícil, era difícil. No, pero lo logré, lo Bueno, logré. pero lo lograste, muy bien, te pongo un 10. Gracias, gracias. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte por tu generosidad de siempre para conmigo, que soy una hincha No, que te vive llenando de mails, que te escribe y que te pregunta y que, bueno, primero no, me eso. encanta. Segundo, agradecerte en nombre del grupo Bonelistas siempre, que te amamos, Mm, vos nos gracias. seguís, así que ves que siempre Sí, sí, estamos no, no, sí. escribiendo cosas. Me encantan Bueno, esas fotos que toman con los personajes de mi novela. Siempre me encantan los personajes que elegí, son estupendos, las caras, pues porque bueno, de los es principales. Es como yo me los imagino, obvio. Yo trato es mi imaginación como yo me imagino los personajes. O sea, yo entiendo que las Y chicas para mí, pueden imaginarse otros, ¿eh? sí, 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 obvio, cada uno se lo imagina como quiere, pero vos te Es los lo que imaginas. A mí hablábamos me, antes. sí, 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 me encanta lo que haces. Gracias, Marcia, sé que lo haces todos los días, No, todos los días, todos los días. por favor. Qué Yo quiero trabajo. agradecerte infinito por esta charla que tuvimos. Al principio estaba un poco nerviosa, así que bueno, después se me fue pasando. Viste, Espero que pronto puedas venir para acá, para Buenos Aires, para que podamos hacer algo. sí, Ya sí, me encanta. te comprometo en el vivo para que después, No para puedo, que no haya marcha atrás. no, sí, vos sabés que yo no marcho atrás, pero lo que pasa muchas No, veces, como voy, nunca, nunca. voy unos meses nada más a Buenos Aires, que a veces ni siquiera puedo ir a Córdoba, hace no sé la cantidad de años que no voy a Córdoba, desde 2016 creo que no puedo ir a Córdoba, porque tengo todas las semanas ocupadas con encuentros con ustedes, sobre todo con las lectoras, eso es básicamente. Sí, sí. Algunas se enojan porque dicen, ay, no es que no puedo, no es que no quiero, es que no tengo fin de semana, no tengo se hace días para hacerlo, porque voy por un No tiempo te dan los limitado. tiempos, no te dan los No, tiempos, yo no, entiendo. por eso siempre Bueno, empiecen a escribir temprano, así lo organizamos, yo lo agendo porque lo tengo que agendar, etcétera, etcétera. Pero no, sabes que obvio, obvio. me encanta encontrarme con las lectoras, es lo más lindo que me dieron mis libros, sin duda, siempre lo digo. Bueno, entonces te voy a escribir desde mucho tiempo antes, cuando
Dale, Ya a fin de año empiezo a escribirte para ver cuándo vas a venir el año que dale. viene, así organizamos un lindo Sí, encuentro. Bueno, sí, yo sabés creo que que te ya quiero va. infinito, Yo también, que te te quiero quiero mucho más. infinito, y gracias por esta charla, gracias por tu tiempo, No, gracias por y el... gracias bueno, y gracias por darnos este momento a las bonelistas. Te quiero un montón, te mando un beso inmenso, Flor, un abrazo, Gracias. Gracias, chicas, por querer tanto. cuídate, Cuídate vos también y todas. Y tranqui, ya todo pasa. dale, beso Chao. inmenso. Gracias, querida, gracias.